La historia de Abraham comienza en Mesopotamia, una tierra de ciudades antiguas e imperios poderosos. Él vivía en Ur, un centro bullicioso de comercio y cultura. Pero Abraham sintió un llamado diferente. Escuchó la voz de Dios ordenándole que dejara su hogar y viajara a una nueva tierra. Esta tierra era Canaán, una región fértil en las costas orientales del mar Mediterráneo. Entonces, Abraham reunió a su familia y sus posesiones. Emprendieron un viaje largo y arduo, dejando atrás las comodidades familiares de su tierra natal. Este viaje marcó el comienzo del pueblo hebreo. Fue un viaje de fe, un testimonio de la creencia inquebrantable de Abraham en la promesa de Dios. Los descendientes de Abraham heredarían esta tierra y continuarían su legado. Pasaron siglos, y los descendientes de Abraham se encontraron en Egipto. Habían ido allí buscando refugio del hambre, pero terminaron como esclavos, obligados a trabajar bajo un faraón cruel. Fue una época de grandes dificultades, una prueba de su fe y resistencia, pero incluso en los tiempos más oscuros, el recuerdo de la promesa de Dios persistía. Anhelaban la libertad, el regreso a la tierra prometida a sus antepasados. Luego vino Moisés, un hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Se enfrentó al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. El faraón se negó, desatando una serie de plagas sobre Egipto. Finalmente, el faraón cedió, permitiendo que los israelitas se fueran. Los israelitas, guiados por Moisés, emprendieron un peligroso viaje por el desierto. Enfrentaron hambre, sed y ataques de enemigos. Pero a pesar de todo, Dios estaba con ellos, proveyéndoles sustento y guía. En el monte Sinaí, Dios se reveló a Moisés, dándole la Torá, la ley por la cual los israelitas debían vivir. Después de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas finalmente llegaron a la tierra prometida. Liderados por Josué, conquistaron la tierra y establecieron su propio reino. Siguió el período de los jueces, una época de unidad y luchas internas. Luego llegó la era de los reyes, comenzando con Saúl, el primer rey de Israel. El reinado de Saúl estuvo marcado por victorias y tragedias, culminando con su muerte en la batalla contra los filisteos. David, un joven pastor que había matado al gigante Goliat, sucedió a Saúl como rey. David fue un líder carismático y hábil. Unió a las 12 tribus de Israel bajo su gobierno y estableció a Jerusalén como la capital de su reino. Trajo paz y prosperidad a la tierra, expandiendo sus fronteras y fortaleciendo sus defensas. Después de la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Salomón fue famoso por su sabiduría y sus proyectos de construcción, incluyendo el primer templo en Jerusalén. Un pueblo disperso, una conexión perdurable, la diáspora judía. El período del Segundo Templo fue una época de florecimiento y agitación para el pueblo judío. Reconstruyeron sus vidas en Judea, restablecieron sus prácticas religiosas y enfrentaron desafíos de los imperios vecinos. Las conquistas de Alejandro Magno trajeron la cultura helenística a la región, lo que llevó al intercambio cultural y al conflicto. La revuelta macabea, un levantamiento exitoso contra el dominio seleucida, reafirmó la independencia judía y la libertad religiosa. Sin embargo, el dominio romano, que siguió, finalmente condujo a la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Los romanos, buscando sofocar las revueltas judías, destruyeron Jerusalén y dispersaron al pueblo judío una vez más. A pesar de enfrentar persecución y dificultades, el pueblo judío mantuvo su fe y tradiciones. Establecieron comunidades vibrantes en el norte de África, Europa y el Medio Oriente, preservando sus prácticas religiosas, su herencia cultural y su conexión con la tierra de Israel. Ciudades de fe e historia: Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades. A lo largo de su larga historia, el pueblo judío ha considerado sagradas ciertas ciudades, lugares imbuidos de significado religioso, cultural e histórico. Jerusalén, la ciudad de David, se erige como la ciudad más sagrada del judaísmo. Es el sitio del primer y segundo templo, el muro occidental. Un remanente del complejo del segundo templo, es un lugar de peregrinación y oración. Hebrón, ubicada en las montañas de Judea, es otra ciudad de gran importancia. Se considera el lugar de entierro de los patriarcas y matriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea.
La Cueva de los Patriarcas, un sitio venerado tanto por judíos como por musulmanes, es un testimonio de la historia compartida de la región. Seifed, ubicada en la región de Galilea, saltó a la fama en el siglo XVI como un centro de cábala, el misticismo judío. Tiberíades, a orillas del mar de Galilea, es una de las 4 ciudades santas del judaísmo. Estas ciudades representan la presencia y el espíritu perdurables del pueblo judío en la tierra de Israel. Un tapiz complejo. Relaciones judeo-musulmanas a través de las épocas. La relación entre judíos y musulmanes, 2 de las religiones abrahámicas del mundo, ha estado marcada tanto por periodos de coexistencia como de conflicto. Tras el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, los judíos se encontraron viviendo bajo el dominio musulmán en muchas partes del mundo. Durante la Edad de Oro del Islam, particularmente en España, los judíos experimentaron un periodo de relativa tolerancia y florecimiento cultural. Académicos, filósofos y poetas judíos hicieron contribuciones significativas a la sociedad islámica. Sin embargo, también hubo periodos de persecución y discriminación. A pesar de estos desafíos, las comunidades judías persistieron, adaptándose a las circunstancias políticas cambiantes y encontrando maneras de mantener su identidad religiosa y cultural. En la era moderna, la relación entre judíos y musulmanes se ha visto profundamente afectada por el conflicto israelí-palestino. La tierra disputada. Raíces del conflicto israelí-palestino. El conflicto israelí-palestino, una lucha compleja y duradera, tiene sus raíces a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El surgimiento del sionismo, un movimiento que abogaba por el establecimiento de una patria judía en Palestina, coincidió con el creciente nacionalismo palestino. Ambas poblaciones reclamaron la misma tierra, lo que llevó a crecientes tensiones. Los británicos, que controlaban Palestina después de la Primera Guerra Mundial, enfrentaron la difícil tarea de equilibrar las aspiraciones tanto de judíos como de árabes. La situación se volvió cada vez más insostenible después de la Segunda Guerra Mundial, con los horrores del Holocausto, destacando la difícil situación de los refugiados judíos que buscaban un refugio seguro. En 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe. Tras la retirada británica en 1948, estalló la guerra entre Israel y sus vecinos árabes. El conflicto ha continuado hasta el día de hoy, marcado por guerras, levantamientos y negociaciones de paz fallidas. Una historia en desarrollo. El legado perdurable de los reinos hebreos. La historia de los reinos hebreos es un testimonio de la resiliencia, la fe y la conexión perdurable del pueblo judío con su tierra y sus tradiciones. Desde el viaje de Abraham a Canaán hasta el establecimiento de los reinos de Israel y Judá, desde el exilio babilónico hasta la reconstrucción del Segundo Templo, y desde la diáspora judía hasta el Estado moderno de Israel, el pueblo judío ha enfrentado numerosos desafíos y triunfos. Su historia es una de perseverancia frente a la adversidad, un compromiso firme con su fe y herencia cultural, y una conexión profunda con la tierra que consideran su hogar ancestral. El legado de los reinos hebreos continúa moldeando la identidad, los valores y las aspiraciones del pueblo judío en la actualidad. Su historia es un recordatorio del poder de la fe, la importancia de la resiliencia y el espíritu humano perdurable que trasciende el tiempo y las fronteras.